Muy bien, vamos con la tercera parte que vamos a enfocar en la observación general número 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que se hizo en el año 1990 y que se enfoca en las obligaciones que contraen los estados una vez que se ratifica este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se enfoca en las obligaciones jurídicas generales que adoptan o que asumen los estados y no en las obligaciones específicas para cada uno de los derechos. Es decir, que estas obligaciones que tienen los estados las tienen para con cada uno de los derechos, ¿sí? Tanto para el derecho a la educación, al goce del más alto nivel de salud posible, de trabajo, sindicalización y demás. Para con todos estos derechos, los estados tienen estas obligaciones generales. Por su parte, el pacto no establece ningún tipo de gobierno ni sistema político que los estados deban adoptar. Los estados pueden elegirlos siempre y cuando se respete la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, tanto sean los DESC como de los civiles y políticos. Por otro lado, también se establece el principio informador, que tiene que ver con la presentación de informes anuales de los estados, transmitiendo e informando cuál es el estado de los DESC en su país y cuál ha sido el avance o retroceso, si es que ha habido retrocesos, en la plena satisfacción de los derechos consagrados en el pacto. Y por otro lado, se especifican dos tipos de obligaciones que son las que emanan del pacto. Por un lado están las obligaciones que van a ser de satisfacción paulatina o progresiva, y por otro lado están las obligaciones de efecto inmediato, ¿sí? Por un lado hay reconocimiento de la necesidad de concebir una flexibilidad propia de todos los tratados internacionales que tienen vocación universal, es decir, que buscan poder convocar a estados que tienen diversidad de situaciones y diversidad, es decir, parten de distintos pisos. El principio no nacen, digamos, no se encuentran en la misma situación los derechos económicos, sociales y culturales de una población en un país latinoamericano que en un país en Asia o que en un país en Europa al momento en que se firmó este tratado. Entonces, el tratado ya tenía que tener un reconocimiento de estas diversidades de realidades económicas, sociales, jurídicas en cada uno de estos estados. Por lo tanto, se reconoce una flexibilidad. Se reconoce flexibilidad tanto para la situación en la que se parte como para lo que va a requerir en tiempo y esfuerzo para cada uno de los países para alcanzar el pleno goce de estos derechos, ¿sí? Entonces, respetando esta diversidad, es que el pacto tiene una flexibilidad importante y dice, está bien, estos derechos existen y vos te comprometés como Estado a darle plena satisfacción a tus ciudadanos de gozar estos derechos. Sin embargo, esto no es que, bueno, porque tal vez necesites mucho tiempo y muchos recursos y construir infraestructura y capacitar personas, no significa que estén vacíos de contenido, ¿sí? Se reconoce la necesidad de tiempo, pero también se reconoce que es obligatorio no volver hacia atrás, por ejemplo. Al mismo tiempo que se reconoce la progresividad, se prohíbe la regresividad. Entonces, el cumplimiento de esta obligación general de progresividad efectiva tiene que ver con establecer que se proceda de todos modos igual lo más rápido y eficazmente posible, ¿sí? Por otro lado están las obligaciones de efecto inmediato, que son varias. Apenas se firma el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los estados deben empezar a cumplir y a satisfacer estos derechos. Por un lado es
garantizar la no discriminación. Es decir, puede ser que esté en un piso muy esencial el garantizar la educación, por ejemplo, a la población de un país. Sin embargo, no puede haber discriminación. No puede haber un filtro para acceder a la educación que deje por fuera a las mujeres, que deje por fuera a los pueblos indígenas, que deje por fuera a las poblaciones que viven en ruralidad, ¿sí? Entonces, el Estado va a tener que garantizar sin discriminación cada uno de los derechos. Por otro lado, debe adoptar medidas instantáneamente, ¿sí? Estas medidas se especifica que son por todos los medios apropiados. Habla de las medidas legislativas, es decir, la regulación del orden de las leyes legislativo, pero también de medidas, por ejemplo, administrativas para acceder a algunas cosas y de otro tipo de medidas financieras, estructurales, etc. Por otro lado está el principio de no regresividad del que hablamos hace un ratito, que también es de efecto inmediato. Está prohibido retroceder en cuanto a aquellos derechos que ya se hayan adquirido. Y en las situaciones en las que sí haya regresividad bueno, esto llegue obviamente a conocimiento del comité, se deberá justificar. Y serán cuidadosamente consideradas las justificaciones en referencia a todos los derechos del pacto y al aprovechamiento máximo de los recursos. La excusa de la insuficiencia de recursos o la justificación por insuficiencia de recursos será tomada con ciertos criterios, ¿sí? Entre ellos, bueno, nada, el reconocimiento de que existen las posibilidades de asistencia y cooperación internacional, ver si hay la satisfacción de los contenidos mínimos que ahora vamos a hablar, etc. Por otro lado, también está la adopción de medidas en favor de la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad, que son los grupos que tienen mayores dificultades para acceder al goce pleno de los derechos económicos, sociales y culturales y de todos los derechos en general. Todos los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad suelen tener muchísimos obstáculos a la hora de acceder a cualquier derecho. Y esto es reconocido por esta observación general y se especifica que incluso en situaciones de crisis es aquellos a los que más se debe proteger, aquellos y aquellas a los que más se debe proteger, aunque sea lo mínimo. Los recursos que haya tienen que dirigirse a la protección de estos grupos específicamente. Y por otro lado, los contenidos mínimos que corresponde para cada uno de los derechos va a haber un piso mínimo que se tiene que garantizar, un nivel esencial en cada uno de los derechos económicos, sociales y culturales que no puede quedar sin satisfacción. Por ejemplo, hablando de la educación primaria gratuita. Ese es un contenido esencial. La educación primaria tiene que ser accesible para toda la población. Y demás. A ver. Bueno, cuando hablamos de los medios que deben utilizarse para cumplir con el pacto, se habla de la adopción de medidas. Aunque la plena satisfacción de los derechos puede lograrse paulatinamente, las medidas tendientes a lograr este objetivo deberán adoptarse en tiempo razonable y rápido, ¿sí? Razonablemente rápido, es mejor pensarlo. Deben ser concretas y de orientación clara, ¿sí? No puede ser una entre varias, tiene que ser concretamente hacia el cumplimiento de la satisfacción de este derecho. Por otro lado, habla de lo indispensable que son las medidas legislativas, porque son las bases sólidas para evitar sobre todo la discriminación y específicamente con los grupos en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, también habla de la definición de los medios apropiados y dice que las medidas legislativas son indispensables, pero que no se agota
en ellas lo que el pacto se refiere con medios apropiados. Dice que cada Estado va a decidir cuáles son los medios apropiados dependiendo de las circunstancias, dependiendo de los recursos que tiene disponibles, dependiendo de qué es más necesario o más urgente en cada caso particular de cada Estado. Sin embargo, también corresponde al comité evaluar si esas medidas que fueron adoptadas por los Estados fueron efectivamente apropiadas o no, ¿sí? Y por otro lado, algo que también es muy importante y que vamos a hablar ahora en un ratito cuando hablemos del texto de exigibilidad judicial, es que parte del compromiso del Estado es proveer de recursos judiciales efectivos, es decir, de que la población debe contar con herramientas para garantizar el acceso a la justicia en aquellas situaciones en las que no pueda acceder al pleno goce de sus derechos económicos, sociales y culturales. De esto se encarga el comité en la Observación General número 9 y bueno, es muy interesante, si lo pueden leer estaría buenísimo y suma muchísimo a comprender el tema.